doy la bienvenida a nuestros panelistas, nuestros y nuestras panelistas. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Y gracias también a la gente de los medios que se conecta, ¿no? Para acompañarnos en este webinar que nombramos Francisco, legado y encrucijada, el futuro de la Iglesia Católica en tiempos de cambio. Es una sesión pertinente, me da la impresión, por pues, la enorme coyuntura histórica que tenemos ante nosotros, ¿no? Con la muerte de Francisco, del Papa Francisco, hace una semana, y todos estos escenarios que se abren para la sucesión, pero más que eso, para revisar, es una gran oportunidad para revisar el legado que nos deja el Papa, todo el trabajo que hizo en en distintas temáticas, en distintos rubros, y para eso es que tenemos ahora este mediodía a especialistas de diversas materias, ¿no? Nos acompaña la doctora Crista Godínez Munguía, que es directora del Departamento de Ciencias Religiosas de nuestra Ibero, y ella va a abordar el tema del diálogo interreligioso que propició Francisco. Eh, También de Ciencias Religiosas nos acompaña el doctor José Sols Lucia, es docente, y él expondrá el tema del proceso sinodal, mediante el cual Francisco buscó hacia adentro el acompañamiento de todos los sectores de la Iglesia para avanzar en la misión que tenían. El doctor Jorge Fernando Heredia Subieta, docente también, y hará una exposición sobre lo mucho que le preocupaba al Papa la situación de las personas migrantes. El doctor Miguel Ángel Sánchez Carlos es docente del Departamento de Ciencias Religiosas, y él tratará el tema del impulso pastoral que el Papa Francisco ha dado a la llamada moral renovada, propuesta por el Concilio Vaticano II. Está con nosotros el doctor Luis González Villanueva, él es director del Departamento de Estudios Internacionales y nos va a dar su punto de vista sobre el entorno al Vaticano, desde su punto de vista en torno al Vaticano en el entorno geopolítico de guerras e inestabilidad que le tocó a Francisco. El doctor José Alberto Lara es director del Centro Transdisciplinar para la Sustentabilidad de la Ibero, y él se va a enfocar en el enorme alcance de la encíclica Laudato Si, que nos mostró a un papa preocupado por la degradación de nuestro entorno ambiental. El doctor Dante Aragón Moreno es docente del Departamento de Filosofía, y él va a tratar el tema tan relevante, bueno, todos son muy relevantes, ¿no? Él abordará el tema de los gestos críticos de Francisco a la ola de neoliberalismo y la derechización que estamos enfrentando. Y finalmente nombro a la doctora Laura Camila Rosales Bonilla. Ella es directora del Departamento de Historia, y ella nos va a hablar de los alcances de la relación que tuvo el Papa con el continente latinoamericano. Él, sabemos, era argentino y había pues una conexión muy cercana con nuestro continente. Ella nos va a abrir este tema. Entonces, pues yo los dejo, y si empezamos con una breve introducción, doctora Crista, 5 minutos cada quien para presentar como su idea general de este primer, de este primer tratamiento de temas, y después abrimos hacia el final una ronda de preguntas y respuestas de los medios, si nos quieren ir mandando por ahí sus cuestionamientos, y al final seleccionamos los más representativos, los mejores cuestionamientos, y los ponemos a consideración de nuestros panelistas. Doctora Crista, adelante. Sí, buenas tardes a todos los que nos escuchan, a todos nuestros compañeros. Pues bueno, a mí me toca abordar un poco lo de la cuestión del diálogo interreligioso. Sabemos que desde el Concilio Vaticano II, desde la Declaración Nostra Aetate, Nuestro Tiempo, pues impulsó el diálogo con las otras religiones. Entonces es muy importante que este concilio haya propuesto este diálogo. Es la primera vez que en un concilio se abordaban religiones de otras tradiciones, de otros pueblos, y esto fue en el año 1965 cuando aparece esta declaración. Sin embargo, esta declaración pues va a tener poco a poco su recepción en los distintos continentes, sobre todo en Asia, pues es muy importante, y los papas van a tener una importante intervención en convocar a los distintos líderes religiosos. Sabemos que Juan Pablo II los convocó en el año 1986.
Entonces, en Asís, como saben, el Papa Francisco, pues él escogió este nombre por nuestro santo de Asís, San Francisco de Asís. Y San Francisco de Asís, precisamente, pues había tenido este encuentro con el sultán de Egipto, musulmán, y ese encuentro ha sido histórico. Entonces, se reúnen dos cuestiones. Una, el Papa Juan Pablo II también en Asís, teniendo como a Francisco como símbolo, pues se convoca a estos líderes religiosos para orar por la paz en el mundo. Eso pues va a ser en 1986 y a los 30 años, también Benedicto XVI los convocó, pero ahora si nos volvemos hacia el Papa Francisco, a los 30 años, en 2016, hace también esta convocatoria con esta preocupación precisamente de mover los corazones, mover las oraciones, que los líderes religiosos den una palabra en torno a la paz y a la justicia. Entonces, él siempre va a estar preocupado en encontrarse con distintos líderes de otras tradiciones, precisamente para abordar el tema de la paz. Ahora, sabemos también que a partir de este impulso que le da esta inspiración de Francisco, a los 800 años de ese encuentro de Francisco y el sultán, el Papa Francisco se va a reunir también con el imán, que pues va con el que el imán Ahmad al-Tayeb, ahí en Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, con quien va a firmar un documento que es el documento sobre la fraternidad humana. Este documento es muy importante, se firma justo a los 800 años de este encuentro de Francisco y el sultán, en el año 2019, y va a también ser un documento programático, porque después este documento va también a inspirar a la encíclica Fratelli Tutti, que también va a hablar sobre la fraternidad humana y se va a dirigir pues a todos los católicos, a todas las personas de buena voluntad, a todos los obispos. Entonces es muy importante todos los momentos y viajes que hace el Papa Francisco y que va a procurar esos encuentros con personas de otras tradiciones religiosas y también personas de otras tradiciones cristianas. Y en este sentido, pues también va a promover mucho el ecumenismo, o sea, el ecumenismo entendido entre esa reunión, entre todas las representantes de otras tradiciones cristianas también, de otras iglesias cristianas, para unirse y juntos realmente promover estos movimientos por la paz, oración sobre todo, y también llegar a abordar obras conjuntas para realizar en torno a la paz y la justicia. Esto poco a poco se va a tener que ir realizando también en las iglesias locales. El Papa ha querido hacerlo de manera especial, pues con su ejemplo, y también desde que él era obispo, sabemos que él promovía estos encuentros interreligiosos, sobre todo pues también con la comunidad judía, y siempre muy querido por ella. Sabemos de la amistad con distintos rabinos que el Papa tuvo y también con distintos imanes y musulmanes que fueron pues de una amistad sincera con él. Entonces eso es lo que nos deja él como su testimonio de abordar estos encuentros, pero siempre con esa preocupación de la búsqueda de la paz, la reconciliación, la hermandad entre todos los pueblos y hacia un amor universal hacia toda la humanidad, y fijándose en las necesidades y en la pobreza de los más vulnerables. Muchas gracias, doctora Crista. Vamos a dar aquí un saltito, vamos a pasar al entorno internacional, vamos a hablar con el doctor Luis González Villanueva, quien nos va a exponer un poquito este tema del escenario internacional, el escenario geopolítico que le tocó al Papa Francisco. Doctor Luis González Villanueva, adelante, por favor. Gracias. Bueno, a mí me gustaría comenzar esta intervención poniendo en contexto la relevancia del papado como actor internacional.
¿no? Es decir, a veces se da por supuesto, ¿no? Pongo sobre la mesa cuando menos 5 puntos. ¿Por qué es importante el papado, el Vaticano, como un actor internacional? Punto número uno, por su representatividad global. El Papa es el líder espiritual de casi 1 de cada 5 seres humanos. Sí, es decir, esto es alrededor de 1.390 millones de católicos practicantes o no, que representa alrededor del 17 y 18% de la población mundial. Porque además dentro de esta representatividad global no hay que perder de vista que el catolicismo sigue siendo la mayor confesión religiosa organizada del planeta, ¿sí? Hay más musulmanes, ¿sí? Pero recordemos que la estructura del Islam es muy diferente a la organización centralizada de la Iglesia Católica. Tiene una red diplomática única. La Santa Sede tiene presencia formal en más de 180 estados y y pertenece o forma parte de casi todos los grandes organismos internacionales como la ONU, la OEA y demás. No hay ninguna otra confesión religiosa que posea un cuerpo diplomático formal de estas dimensiones. Tres, tiene una autoridad moral transfronteriza. ¿Y qué significa esto? Que el Papa al día de hoy, el Vaticano, puede hablar en nombre de valores universales como la paz, la dignidad, el bien común, sin ser visto en principio como parte de las disputas nacionales. 4, tiene una capacidad de movilización humanitaria impresionante. Recordemos que la Iglesia Católica opera una de las redes de caridad, educación y salud más grandes del mundo. Por ejemplo, solamente cuenta o administra o está vinculada con más de 220,000 escuelas católicas o de inspiración cristiana católica, más de 5,000 hospitales y atiende a millones de personas en situaciones de guerra, pobreza o desplazamiento. Y por último, también cuenta con un peso simbólico en temas globales y en el caso del papado de Francisco, pues bueno, los documentos como el Laudato Si en términos de ecología integral o el documento Fratelli Tutti que refiere a la fraternidad humana han sido citados en foros internacionales. Dicho esto, pongo un poquito en breve las implicaciones, el contexto de los antecedentes del papado de Francisco en este entorno geopolítico que denominamos de guerras y de inestabilidad, ¿no? Este papado ha sido marcado por, uno, guerras y tensiones globales. Tenemos la guerra entre Ucrania y Rusia, conflictos en Medio Oriente, no solamente entre Palestina y el Estado israelí, sino también en Siria y en Irak, tensiones con China, tensiones con Estados Unidos, tensiones en América Latina en ciertas regiones y en África, sobre todo en conflictos que se han prolongado a lo largo de este y otros papados. ¿Cuáles han sido las prioridades del Papa Francisco en temas geopolíticos o internacionales? Claramente, declararse a favor de la paz y lo que él ha denominado, podemos denominar la diplomacia de la paz. Él se ha autorrefirió como un artesano de la paz o como un mediador neutral. Ha reconocido abiertamente su preocupación por un sistema internacional violento al cual ha denominado inclusive como un estado o un sistema que se encuentra en una tercera guerra mundial a pedazos, haciendo referencia a que los conflictos se encuentran muy localizados, aparentemente desconectados, pero en realidad se encuentran muy interconectados entre sí. En términos de su posicionamiento, ha sido clara la defensa de los migrantes, de los refugiados, de las víctimas de guerra, pero también de las comunidades cristianas amenazadas por diferentes razones en diversas latitudes del planeta. Ha sido abogado, como ya lo mencionaba, en términos ambientales y climáticos, pero también ha criticado el orden económico global y lo que él denominó la globalización de la indiferencia, ¿no? Dentro de este contexto, pues, ¿cuáles han sido sus principales instrumentos diplomáticos? Pues con más de 180 representaciones, más de 180 estados y organizaciones internacionales, su apuesta ha sido la de posicionarse como un actor mediador en la medida de lo posible. Y ha hablado y habló, trató de posicionarse
como un mediador, sobre todo en términos éticos y humanitarios, en algo que podríamos denominar una neutralidad activa. ¿Qué significa esto? Participar, tratar de coadyuvar a la resolución de conflictos sin tomar partido o enfrentar abiertamente a las grandes potencias. Y ahí es una de las grandes críticas que se le hizo al Papa Francisco, particularmente al no condenar la intervención de Rusia en Ucrania. En ese sentido, podemos identificar algunos puntos críticos, pues no necesariamente encarar o criticar abiertamente a algunas de las grandes potencias. Otra ha sido tratar de mantener acercamientos muy pragmáticos a algunas de ellas, potencias difíciles, no solamente Rusia, sino también con China, sobre todo para proteger a minorías católicas y mantener canales abiertos de comunicación. Y otro tema ha sido la redefinición del rol moral frente a un sistema internacional fragmentado y erosionado. ¿Qué vamos a poder ver? Algunas consideraciones a futuro dentro de este escenario geopolítico. Bueno, sin lugar a dudas, la muerte de Francisco abre una etapa de transición en medio de un mundo aún más dividido y polarizado. El perfil del próximo papa será latinoamericano, africano, asiático, europeo. Es importante señalar que cada origen implica posturas distintas frente a temas globales, ¿no? Dígase clima, migración, guerra, pobreza, sexualidad o democracia, porque hay que reconocer que dentro de la iglesia hay divisiones y hay percepciones y abordajes muy diferenciados entre algunos temas particularmente candentes. Eh, el entorno geopolítico puede empujar hacia un papa menos confrontativo y más realista, o hacia uno que profundice la línea profética o diplomacia evangélica del Papa Francisco. Algunos desafíos inmediatos para la Santa Sede. ¿Qué va a pasar con el conflicto en Ucrania? ¿Va a seguir buscando una mediación futura o se va a relegar? La paz en el Medio Oriente. Posibilidades de reforzar la presencia diplomática como lo ha querido hacer. ¿Cuál va a ser su relación con China, dada la delicada situación que vive las comunidades cristianas católicas en China? En África, ¿cuál va a ser el papel frente a la expansión del catolicismo en contextos de guerra y desplazamientos masivos? Y en América Latina, donde se vuelven resurgen de nueva cuenta las críticas a los gobiernos autoritarios, las crisis de las democracias liberales y las nuevas posiciones religiosas. Frente a este mundo multipolar, pues bueno, habrá, yo creo que una de las principales tareas de la Iglesia, así es, o del Vaticano, si es que quiere continuar, es reforzar el papel o la idea del Papa como un líder moral global, por encima de estados, por encima de bloques, asumiendo sobre todo un discurso y un mensaje que atienda a las principales y más esenciales preocupaciones de la persona humana. Y esto a veces puede implicar crisis y mantener una independencia simbólica y real frente a las grandes potencias como Estados Unidos, China o Rusia. Muchas gracias, doctor. Muy interesante todo esto que nos comentas. Vamos a abordarlo, vamos a detallarlo más adelante. Doctor José Sols, ¿nos quieres hablar sobre la sinodalidad y lo que significó dentro del papado de Francisco? Pues con mucho gusto. El Concilio Vaticano II puso muchos deberes a la Iglesia hace ya 60 años, bueno, pronto hará 60 años que terminó, al final de este año hará 60 años. Puso muchos deberes. Uno, por ejemplo, era la colegialidad de los obispos, que trabajaran en equipo, en grupo, las conferencias episcopales de un país, por ejemplo. Y esto pues se ha realizado muy bien. La verdad es que desde entonces tenemos conferencias episcopales que funcionan muy bien. Otros, en cambio, otras tareas quedaron así un poquito guardadas, y una de ellas fue la sinodalidad, que el Papa Francisco ha querido rescatar y relanzar. Ha puesto en marcha un proceso de sinodalidad en la Iglesia muy importante. No es tan vistoso como un concilio, no es tan vistoso como un parlamento de las religiones del mundo, que son cosas que visualmente quizás tienen más fuerza, pero es muy importante, es de igual volumen.
y consiste en reorganizar internamente la Iglesia de manera que deje de ser tan piramidal y tan clerical, por tanto tan centrada en sacerdotes, obispos, papa, y pase a ser más sinodal, es decir, más participativa, en la que también intervengan los laicos, las laicas, las religiosas, por tanto todos los fieles de la Iglesia Católica. Qué pequeño matiz a lo que ha dicho el doctor Luis González, que no le corrijo porque lo que ha dicho es muy correcto, pero un pequeño añadido. Efectivamente, en el mundo hay cerca de 1.400 millones de personas, de católicos, pero hay 2.400 millones de cristianos, por tanto, que son bastantes más que los musulmanes, que todos juntos suman 1.800 millones. Entonces, bueno, el proceso de sinodalidad, por tanto, significa una iglesia más participativa y, bueno, pues es una tarea que se está haciendo, se ha celebrado el sínodo de la sinodalidad, se ha hecho participar a fieles de todo el mundo, católicos. En algunos sitios se ha hecho mejor, en otros sitios se ha hecho peor. Por ejemplo, yo personalmente no pude participar porque así son las cosas, pero bueno, y creo que no soy el único. Entonces, se trata de esto, de una nueva forma de organizarse en la Iglesia esperemos, que va a dar a luz a una Iglesia pues un poco distinta, más participativa, un poquito más horizontal. Obviamente el Papa seguirá ahí, los cardenales, los obispos, los sacerdotes seguirán ahí, pero habrá más funciones y habrá más distribución, ¿no? Entonces, no es el único cambio hacia adentro que ha hecho el Papa, el de promover, pero ha sido uno de ellos. También pues ha puesto a mujeres en el gobierno de la Iglesia, en las oficinas del Vaticano, y los laicos también tienen un papel importante en diferentes dicasterios. Los dicasterios son un poco lo que aquí serían nuestras secretarías, o en otros países serían los ministerios, ¿no? Pues tenemos por ahí laicos trabajando, mujeres trabajando, religiosas, laicas, lo cual es importante porque corresponde a la realidad de la Iglesia. Y la otra dimensión importante, bueno, hay más, sin duda, pero las dos que yo quería tocar es de la Iglesia hacia afuera. El Papa ha querido que la Iglesia salga, no digo salga fuera, porque eso sería un pleonasmo, con decir salga ya se entiende, que salga, que no esté encerrada en sus sacristías, que no esté encerrada en sus locales, instituciones seguras, donde tenemos un lenguaje propio que solamente entendemos nosotros. Hay que ventilar, como dijo Juan XXIII antes del concilio, hay que ventilar la iglesia, hay que airearla, hay que abrir las ventanas, hay que ponerla en contacto con otras iglesias cristianas, con otras confesiones religiosas y con personas de cualquier creencia o no creencia. Y esto es muy importante y él lo ha puesto en práctica en la medida en la que se lo permite, su condición de papa, que no puede ir a cualquier sitio de cualquier modo porque ha tenido unas limitaciones importantes, pero aún con esas limitaciones pues se ha visto como un papa súper abierto, y algunos ejemplos nos los ha puesto la doctora Cristal Godínez. Pues una apertura al diálogo, a la fraternidad universal, realmente que sea una iglesia abierta al mundo. Hasta el punto, y con esto termino, que yo creo que con la pérdida del Papa, con el fallecimiento del Papa, ha sido una pérdida para los católicos, ha sido una pérdida para toda la humanidad. Yo creo que es un Papa que ha sido tan abierto que no nos pertenece a los católicos, se nos fue de las manos de alguna manera, ¿no? Como Cristo también se les fue a sus discípulos de las manos, de tan abierto que era. Él yo creo que ha trabajado mucho más en clave de humanidad, de qué es lo que tiene que ser, porque la Iglesia Católica, católico significa eso, universal, o sea, lo opuesto a encerrarse en una parcialidad. Ha trabajado mucho más en clave de humanidad que en clave de catolicismo entendido como pertenencia a la Iglesia Católica, lo cual lo hace, por tanto, mucho más católico, mucho más universal. Yo creo que en estas dos dimensiones el Papa ha tenido un trabajo extraordinario, y sería interesante que el siguiente Papa, quizás no del mismo estilo que él, porque eso pues, casi es irrepetible, ¿no? No puede, es muy difícil que haya dos
tan semejantes seguidos, es muy difícil, pero por lo menos sí de esta línea de apertura, de diálogo, sin dejarse a nadie afuera, por supuesto, pero de apertura al diálogo ecuménico, interreligioso y en general humano. Gracias, doctor Solz. Seguimos, doctor Jorge Heredia, con el tema de lo mucho que le preocupaba a Francisco la situación de las personas migrantes, todo lo que los discursos que le dedicó y toda la obra que hizo en favor de los migrantes. Qué nos comenta sobre ello? Y por favor, a la gente de los medios que nos acompañan, si quieren ir enviando sus preguntas, si quieren poner aquí sus preguntas en el chat, para que una vez que terminemos esta ronda de presentaciones, pues las abordemos de inmediato. Yo se los agradezco mucho. Doctor Heredia, adelante. Sí, claro. Bueno, lo primero que habría que decir es que el tema de los migrantes lo llevaba el Papa Francisco en la sangre porque sus padres eran italianos del Piamonte y llegaron a Argentina en 1929, ¿verdad? En un discurso a unos migrantes que estaban en el Darién como atrapados ahí, les dice, yo también soy hijo de migrantes que salieron en búsqueda de un mejor porvenir. Y bueno, les dice, no tengan miedo de mirar a los demás a los ojos, porque ustedes no son un descarte, sino que forman parte de la familia humana, de la familia de los hijos de Dios. Él habló mucho en contra de eso, ¿verdad? De la cultura del descarte, que también Luis González lo mencionó como la globalización de la indiferencia. Esa frase pues la dijo en Lampedusa, a donde fue su primer viaje apostólico. Allí recordó a los 350 africanos que se ahogaron en el Mediterráneo y dice, hemos convertido al Mediterráneo en un cementerio, ¿verdad? Es decir, la gente que intenta llegar, pues se ahoga, ¿verdad? Y criticó las medidas proteccionistas de Europa para impedir esa llegada, ¿verdad? Como también sabemos que existe ese proteccionismo en los Estados Unidos, o sea, a mí me impresionó, por ejemplo, cómo sancionaron a un profesor por poner bidones de agua en el desierto para dar de beber a los migrantes que atravesaban, para que no murieran, como de hecho han muerto muchos, pues deshidratados, ¿verdad? En fin, los mares o los desiertos, pues que no sean cementerios, ¿verdad? Para la gente que va buscando en su esperanza un futuro mejor. Y dice en Lampedusa, lanzó esa frase, somos una sociedad que se ha olvidado la experiencia de sufrir con el otro. La globalización de la indiferencia nos ha quitado la capacidad de llorar. Visitó también México en 2016. Estuvo, entre otras partes, en Ciudad Juárez y, y allí hubo una misa, pues a través del muro, ¿verdad? Una parte de los fieles del lado de Estados Unidos, otros del lado de México y pidió el don de la conversión, ¿verdad? Hizo ver la riqueza del encuentro de culturas que propicia la migración. Y en 2023, cuando se enteró del incendio de la estación migratoria donde murieron 40 migrantes, pues no dejó de recordarlos, de hacer una oración por ellos, ¿verdad? Su propuesta, pues más conocida, es la de los cuatro verbos que lanzó en 2018 y son muy conocidos estos verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Se, se trata pues de atender al migrante en todo el proceso desde que sale en los países de tránsito, entre los que México se distingue, y no precisamente por el buen trato a los migrantes, ¿verdad? Y el integrar, pues sería la fase final
el enriquecimiento intercultural. Y termino pues recordando que en este año, ya en febrero de 2025, dirigió ante la elección de Trump, dirigió una carta a los obispos de los Estados Unidos y les dice pues que no cedan ante las narrativas que discriminan y que hacen sufrir innecesariamente a nuestros hermanos migrantes y refugiados. Toda esa narrativa trompista, ¿verdad?, de que los emigrantes son violadores, son rateros, asesinos, etcétera, ¿no? No ceder ante esa narrativa. Y, y también contra Trump en su campaña, ¿verdad?, en su campaña anterior a la presidencia, pues dijo, ¿verdad?, que construir muros no es cristiano, ¿verdad? No es propio de cristianos. Dice, debemos construir puentes que nos acerquen cada vez más, evitar muros de ignominia, aprender a dar la vida como Jesucristo lo ofrendó para la salvación de todos. Pues este es algunos hitos importantes, ¿verdad?, que van en esta línea, considerar al migrante hijo de Dios y hermano nuestro y procurarle, pues en lo posible, una vida humana, un acceso, pues a una vida digna, ¿verdad? A la cual todos tenemos derecho. Pues esas serían algunas cositas. Gracias. Gracias por los apuntes, doctor. Migración, uno de los temas importantes, ¿no? De temas sociales que la agenda del Papa Francisco. Otro fue el cuidado del medio ambiente. Me gustaría, doctor José Alberto Lara, que nos platiques del enorme alcance de la encíclica Laudato Si y que nos mostró un papa muy preocupado por la degradación de nuestro entorno ambiental, con un exhortos que hacía continuamente, ¿no?, sobre la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente. ¿Qué hay sobre esto, doctor Lara? Claro que sí, gracias. Pues la encíclica Laudato Si, una carta que escribió Francisco para todos los obispos y para todos los fieles de la iglesia, pero él dice justo en esta carta que está dedicada a todas las personas de buena voluntad. O sea, no solo está dirigida a la iglesia, sino a todo el mundo que quiera, digamos, tenga un buen deseo para cuidar nuestro mundo. Empezando por el título, o sea, Laudato Si significa alabado seas, mi Señor, y tiene que ver, alabado seas, y es el comienzo de un cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. Este cántico empieza, alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. Y bueno, no hay una muestra más evidente de la importancia que le daba a temas medioambientales y de la creación que el propio nombre que se puso, ¿no? De Francisco, haciendo justamente referencia, pues, a Francisco de Asís, que tenía esta relación que todos conocemos, ¿no?, con la creación. Entonces, esta carta, Laudato Si, se publica en 2015. Como paréntesis, 2015 fue un año muy relevante en temas de medio ambiente a nivel mundial. Seguramente han escuchado que se firmaron los acuerdos de París en ese año, en ese año todo el mundo decía, ya, como que estamos yendo a donde debemos ir. O sea, el mundo ya por fin se puso de acuerdo para revertir esta crisis. Entonces había mucha esperanza y de hecho esta encíclica tuvo que ver justo con, se generó en este año tan animoso en pro del medio ambiente y de hecho influenció estos acuerdos de París. Pero bueno, ¿qué pasó después? Vino Trump y se rompió mucho de lo que se había, digamos, establecido en esos acuerdos. Pero bueno, simplemente como antecedente quería decir que el 2015 fue un gran año para el medio ambiente. Entonces, esta encíclica la elaboró el Papa
No, no solito, obviamente, o sea, se asesoró fuertemente de científicos, de pensadores, por ejemplo, de Leonardo Boff, que pues seguramente lo conocen, y de otros, y de otras personas con profundo conocimiento sobre temas medioambientales, para que lo que escribiera tuviera justo ese sustento científico y a partir de ahí elaborar un poco de lo que voy a comentar. Me voy a ir sobre el contenido de la encíclica. Tiene 6 partes y que me parece que se separan muy bien, o sea, se entiende muy bien, tiene un orden muy lógico. Primero, hace un diagnóstico profundo y riguroso sobre el estado, sobre los problemas ambientales. Entonces, justo para la elaboración de este diagnóstico, pues se asesoró con personas, digamos, expertas en esto, para identificar aquellos de los problemas más críticos del mundo, que pues digo, todos los hemos oído, que pues son el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el deterioro de la calidad de vida, la desigualdad, contaminación, escasez de agua, etcétera. Son problemas que nosotros seguramente los hemos oído por ahí. Pero es un diagnóstico muy concreto sobre los problemas que está enfrentando el mundo en materia ambiental. Después, en la segunda parte, hace una reflexión sobre qué dicen los textos bíblicos acerca de nuestra relación con la creación. Entonces, hace, pues, digamos, todo un análisis de esto, lo que dice la Biblia sobre la creación. Seguramente recuerdan que en el Génesis se habla de que el ser humano tiene dominio sobre la creación y muchas veces este dominio se le asocia como a como ejercer, como digamos, ejercer un control y poder sobre algo, ¿no? Pero a mí me gusta la reflexión que hizo justamente un jesuita hace poco sobre, él hace un ejemplo, dice, si el hombre es dueño de la naturaleza, es como si fuera el dueño de un coche. Tú cuando eres dueño de un coche, no lo destrozas en cuanto lo sacas, lo utilizas o le metes a fondo, lo manejas mal. En realidad, cuando eres dueño de algo, pues lo cuidas. Tratas de hacer de que ese coche dure lo más posible. Entonces, en ese sentido es como, digamos, se interpreta esta relación del ser humano con el entorno. En el tercer capítulo hace una discusión sobre las raíces de la crisis ecológica y hace una crítica sobre la supremacía de la tecnología y la visión centrada en el ser humano. Como ya comentaron mis colegas al inicio, el Papa hace una profunda crítica sobre el modelo en cómo funciona el mundo, el modelo capitalismo. Ahorita elaboro un poco más sobre eso, pero bueno, es fuerte la crítica y eso generó también algunas críticas hacia esa postura. Después habla de un concepto, se llama ecología integral, que sí es importante decirlo, es un concepto que para gente que está trabajando en el medio ambiente no le es tan ajeno, porque digamos, en el medio de la sustentabilidad hay un concepto que se llama socioecosistemas, que justamente reconoce la relación compleja que existe entre la naturaleza y las sociedades. Generalmente otras disciplinas las vemos como abstracciones, como que cada mundo funciona por separado. Pero en realidad en materia de sustentabilidad se reconocen esas relaciones complejas que se retroalimentan. Entonces, el concepto de ecología integral es muy afín a este concepto de ecosistemas. En ese sentido, la encíclica entró muy fácil digamos, en los medios, en el medio académico, y profesional y social de organizaciones que trabajan con medio ambiente, porque simplemente es un concepto que no es ajeno, entra muy bien y se puede trabajar muy bien y de hecho pone, digamos, en la discusión pública algo que, digamos, suena hasta obvio, o sea, pues estamos relacionados, no está la selva allá y nosotros acá. Lo que hagamos acá afecta allá y viceversa. Entonces, bueno, es un reconocimiento de que todo está interrelacionado. En el quinto capítulo
propone algunas líneas de orientación y acción para el diálogo en materia de medio ambiente. Habla de cómo deberían ser las políticas a todos los niveles, nacionales, internacionales, locales, la necesidad de los diálogos entre distintos niveles y entre países y entre regiones y entre personas en general, y la necesidad de la transparencia para estos diálogos. Y también hace énfasis en la necesidad del diálogo de la religión con la ciencia. Eso me parece que es una cosa que también subraya. Y finalmente, cierra la encíclica con un llamado a la educación y a fomentar la espiritualidad ecológica. Entonces, él al final de cuentas dice, bueno, la solución a los problemas del mundo tiene que venir desde la educación y esta es la solución a largo plazo. Y es lo que hay un concepto que él plantea que se llama conversión ecológica. Y a mí me gustó mucho este concepto porque nos insta a que los seres humanos busquemos el gozo y la paz y la serenidad del corazón. ¿Y qué quiere decir esto específicamente? Dice que pues los seres humanos vivimos en una ansiedad constante. Por ejemplo, también estaba platicando con un colega jesuita hace poco y hablaba él el concepto esto de scroll infinito, ¿no? ¿Cómo funcionan las redes sociales? Pues con el scroll infinito, necesito más, 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 más. Entonces no estoy obteniendo, él planteaba, no estoy obteniendo satisfacción, estoy tratando de huir de la insatisfacción. Entonces él es lo que propone, o sea que digamos que nuestra vida está fijada en querer cubrir esa insatisfacción a través del consumo. Y eso es lo que genera digamos, tanta ámpula o tanta crítica por parte, pues, de personas que defienden el sistema capitalista. Ahora sí, yo ya, para acabar, creo que donde sí se queda corta un poco la encíclica es en plantear métodos alternativos de vida, porque se queda como en esa crítica fuerte al sistema en el que vivimos, pero la pregunta obligada es, bueno, ¿y cómo le hacemos? O sea, ¿cómo? Porque lo que nos dice cualquier ingeniero, cualquier empresario, dices, bueno, pues las empresas al final dependen de lo que vivan y las empresas, sus dueños son las propias personas. Entonces, ¿cómo promovemos eso? Yo solo diría que, bueno, sí, para mi gusto sí faltó redondear un poco esa parte de proponer medios de vida, pero bueno, yo respondería, hay un tema de desperdicio en el mundo y sobre todo en países desarrollados muy alto. No se trata de que no nos alcancen o que no se, digamos, se deba producir. Lo que pasa es que hay una cultura de desperdicio que es un valor que extraemos de la naturaleza y que no sirve para nada. Sirve básicamente para tirarlo a la basura. Entonces, yo creo que ahí es donde pudiera, digamos, haberse redondeado un poco más. Entonces, básicamente eso es lo que contiene la encíclica Laudato Si, y creo que el hecho que sea como una encíclica va a generar cambios, o generó cambios, pero va a permanecer en el tiempo. O sea, vamos a ver su reflejo en leyes, en tratados, en eso, porque está ahí planteado, se va permeando. Entonces, bueno, por mi parte es todo en este punto. Gracias, doctor. Eh, Doctora Laura Camila Ramírez Bonilla, ella es directora del Departamento de Historia. ¿Nos puedes hablar de esta relación que tuvo el Papa jesuita con Latinoamérica? Les pido, por favor, si está Laura, ya no. Sí, Sí. Les pido, por en favor, efecto. no excedernos de los 5 minutos, porque sí se nos está yendo el tiempo y todavía nos faltan abordar las preguntas y respuestas. Entonces, adelante, doctora. En efecto, pues brevemente un poco comentar que el Papa latinoamericano no se entiende sin América Latina. Realmente la posibilidad de hacer conexión y entender de qué manera Francisco refleja América Latina y de qué manera también América Latina se ve reflejado en Francisco, creo que es uno de los elementos de análisis importantes y yo lo considero así, por lo menos en 3 líneas. Primero, creo que su pontificado está marcado por ese sentido latinoamericano. Su experiencia de vida, su estilo, sus gestos nos hablan
de un cariz latinoamericano muy presente, que lo hace muy cercano a las problemáticas y a la forma como América Latina ha definido muchas cosas a través de la historia, la relación iglesia-estado, la presencia del catolicismo en el continente, por supuesto, el modo mismo de ser y acercarse al otro, de pronto elementos más de idiosincrasia, culturales, quizá más propios latinoamericanos, si pudiéramos llamarlo así, que le dan un sentido y un lugar a América Latina especial, tanto en su carácter y en su modo de actuar, evidentemente, en su rol de papa, que distinto, quizá podríamos mencionarlo, distinto a su rol de arzobispo y miembro de la iglesia en Argentina. Dos, creo que por su presencia en América Latina y las apuestas que hizo por América Latina durante su pontificado. Desde luego hubo una interlocución dada bien por las visitas del Papa o bien por la asistencia de jefes de Estado, líderes sociales, incluso candidatos presidenciales al Vaticano. Esa interlocución se dio de manera permanente al margen incluso del continuo intercambio que había evidentemente con los miembros de la iglesia en cada uno de los países latinoamericanos, que muchas veces llamó al orden, que llamó a la comunión a concentrarse en temas que debían ser de interés para los episcopados latinoamericanos. Y el tercer elemento sin duda tiene que ver con la agenda puntual y un poco las intervenciones que me han antecedido permiten ratificar esto. La agenda migratoria, la agenda medioambiental pasa por América Latina, sin duda. La crisis migratoria centroamericana, la presencia también de migrantes en Estados Unidos, remite a un contexto latinoamericano, el problema ambiental, la Amazonía se vuelve central también en parte de su agenda, pero por supuesto las desigualdades, la pobreza, los jóvenes, que aquí haremos una referencia al caso de Brasil, la construcción de paz en concreto con países en particular como Colombia, ayudan a entender un poco cómo se vuelve concreta esa agenda que está, digamos, en una órbita quizá más discursiva, que pareciera quedar en un estadio muy jerárquico y muy arriba. Esa agenda pasa por las realidades latinoamericanas, además de mencionar un contexto específico de la realidad de lo religioso en el continente. América Latina concentra cerca de 425 millones de católicos, es decir, el 40% de la población católica mundial está concentrada en América Latina, lo que lo convierte en la región del mundo con mayor concentración de católicos. Evidentemente son cifras que se van moviendo y que nos dicen poco y nos dicen mucho. Dentro de lo que nos dicen mucho, yo sí destacaría que si en 1970 por lo menos 9 de cada 10 latinoamericanos se definían como católicos, eso es una realidad que ya no podemos reconocer en el contexto latinoamericano. Es una cifra del Pew Research Center, habla más o menos de un 70 o incluso un poco menos del 70% de latinoamericanos que se reconocen como católicos. Es decir, no solamente la experiencia del pluralismo religioso se vive en América Latina, sino la experiencia de la disminución del número de católicos, cosa que desde luego debe preocupar y comprometer o por lo menos replantear a la Iglesia Católica una serie de elementos. Pero también nos habla, sin duda, de la presencia fuerte que sigue teniendo el continente pese a esa realidad que también tendríamos que tener en cuenta. El Papa realizó 10 visitas a países latinoamericanos, 7 en realidad porque una la organizó en 3 países distintos en una de sus visitas. Esas visitas a 10 países latinoamericanos reflejaron esa agenda que les comentaba hace un rato. Llama la atención que desde 2019 el Papa no haya tenido presencia en algún país latinoamericano. Sí de señalar que el primer país que visita en sus distintos movimientos a diferentes países del mundo, el primer país latinoamericano es Brasil, y no en vano es el país latinoamericano que en el mayor número de católicos. Incluso señalar que en Brasil se lleva a cabo una agenda clave que es el encuentro con los jóvenes, la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, clave también en la agenda de
de Francisco y en la forma de hablarle a los latinoamericanos y en particular la forma de hablarle a los jóvenes. Sobra decir que estas visitas y esta presencia latinoamericana no puede estar aislada del mundo de lo político. Son viajes pastorales, sin duda con una pretensión de lo religioso, pero los gestos políticos están presentes de manera permanente y no podemos evitarlo. Y como historiadores nos toca muchas veces abocarnos a las lecturas que tiene esta presencia de los actores religiosos en las agendas políticas. Y el Papa Francisco no es ajeno a eso, pese a que no es su función en sentido estricto participar de esos desafíos políticos que tiene la región. Hay que decirlo, en 2022 afirmó Latinoamérica será víctima hasta que no se libere del imperialismo de los explotadores. En el año 23 calificó fuertemente como una dictadura grosera a Daniel Ortega en Nicaragua. Y lo mismo hizo mención a Nicolás Maduro como una dictadura que, en referencia a Nicolás Maduro en el 24, una dictadura no sirve a nadie y termina mal. Esto para entender también los elementos tan diversificados que tenemos de presencia de Francisco en la política latinoamericana, en procesos de paz como el caso colombiano, la posibilidad también de aterrizar ahí una participación concreta con los diálogos que había entonces en 2017 con la guerrilla de las FARC. Evidentemente no volvió a Argentina y eso es otro elemento que siempre queda ahí en el radar y qué pasa con Argentina, con el Papa argentino que no regresa a Argentina y las distintas variaciones políticas que Argentina a nivel interno tiene, la relación anterior con el peronismo, su presencia y a Francisco le toca regresar a Argentina como provincial de la Compañía de Jesús en el 73 y en el 76 estalla la dictadura militar, la junta militar que establece primero a Videla como cabeza de esa junta militar. Entender también a Francisco en ese contexto latinoamericano es entenderlo también desde atrás, desde su propia formación, su trayectoria y, por supuesto, su pontificado con retos enormes que yo creo que en adelante nos significarán continuidades y posiblemente también algunas distancias. Gracias, doctora. Tocaste ya el tema del Papa y su intervención en temas políticos. Me gustaría, doctor Dante Aragón, desde tu visión de filosofía, eres docente del Departamento de Filosofía, que nos hables sobre esta postura de Francisco a la ola de neoliberalismo y derechización, él la mencionaba así, que enfrenta el mundo. Hola, Adelante. gracias por el espacio, saludo a todos y a todas. Desde luego que el primer gran reto que tendría yo es definir más o menos qué es neoliberalismo, para lo cual advierto que hay una bibliografía y una serie de discusiones tremendas en los últimos 30 años. Y podríamos decirlo brevemente que es un modo de gobernar, digamos que implica una serie de políticas económicas de privatización, de regulación, flexibilización laboral, pero también en otra dimensión que produce una forma de vida, es decir, que produce subjetividades de alguna manera enganchadas y convencidas de ser empresarios de sí mismos, en marcos consumistas, individualistas, hipercompetitivos, etc. Y no habría que perder de vista que en América Latina una forma en la cual el neoliberalismo adviene históricamente es a través de las dictaduras militares, y ya sea de la velada o explícita neutralización de la insurgencia popular a través de procesos de disciplinamiento social. Bueno, esto para decirlo a grandes rasgos. Creo que la primera razón para pensar que Francisco tiene ciertos gestos contra este modelo, con esta forma de vida, tiene que ver con su idea de puente, de lo que ya hablaba también Jorge Heredia, es decir, una serie de frases en donde dice más o menos así, en julio del 2015, busquemos puentes contra los muros de la exclusión y contra los muros de la explotación. La exclusión una categoría sociopolítica y la explotación más en el sentido de una categoría pues ligada a cierto, digamos, vocabulario que da cuenta de las relaciones laborales, del trabajo y pago, es decir, una categoría mucho más socioeconómica. En otro momento, recordemos que en 2017, cuando se le entrevista al Papa y se le pregunta acerca de Donald Trump, del triunfo de Donald Trump, dice: un buen cristiano
construye puentes y no muros. Y en otro momento, en 2016, en un importantísimo discurso que yo digo que es una joya de teoría política, que es el discurso a los participantes del Encuentro Mundial de Movimientos Populares en noviembre de 2016, palabras más, palabras menos, habla del proyecto puente de los pueblos contra los muros del dinero, digamos, otro gesto que indudablemente tiene efectos políticos y que provoca pues demasiados disgustos en ciertos sectores más bien vinculados a esta forma de vida. Bueno, en tercer lugar, mucho se ha hablado y escrito acerca de sus gestos de austeridad. No solamente, como lo había dicho Krista Godínez, es decir, la elección del nombre de Francisco, ¿no? de Francisco como Francisco de Asís, digamos que nos remite a una serie de imágenes vinculadas a la naturaleza, a la pobreza, al acompañamiento, sino indudablemente tiene que ver también con su vestimenta, que no es cosa menor, es decir, su vestimenta no es un asunto ornamental, sino que creo que es constitutivo esto y que habla mucho de cómo interviene, digamos, políticamente, cómo se presenta corporalmente, ¿no? Mucho se ha escrito. Ahora incluso hay fotos circulando acerca de los zapatos, es decir, no utilice estos zapatos rojos, ¿no? que son de lujo y que utilizaban normalmente los papas. La cruz pectoral no es una cruz, digamos, de oro y digamos, con demasiados arreglos, sino es una cruz un poco más sencilla. La elección del lugar donde vive, ya no vive, digamos, donde tradicionalmente vivían, sino en esta casa de Santa Marta. En fin, una serie de elecciones que, repito, dan mucho que decir a propósito de estos gestos contra el consumismo, contra la lógica del dinero y una serie de discursos, ¿no? que tienen que ver con las encíclicas de las cuales ya se han hablado así y que ahora lo digo muy brevemente. Como lo comentaba también ya un colega con anterioridad, la encíclica Laudato Si, ¿no? del año 2015, donde propiamente no habla del término neoliberalismo, sino habla de la globalización tecnocrática del mundo, que implica modelos de producción y desarrollo que no me permiten vincularme con la naturaleza de manera amigable, sino de manera extractivista. Y donde propiamente habla de neoliberalismo, que esto me parece muy interesante, es en la encíclica Fratelli Tutti 2020, donde me gustaría citar textualmente, ahora lo digo un poco de memoria por razones del tiempo, donde textualmente dice que el neoliberalismo es un dogma de fe, ¿no? Es un dogma de fe, es un pensamiento monocromático, homogéneo, unidimensional, que piensa siempre las mismas soluciones para problemas dispersos, incluso en un sentido un tanto mágico. Así lo dice textualmente, si está la palabra mágico, economicista, cerrado. Y termino quizá con este discurso que, repito, me parece una joya de la teoría política y que habla mucho del vínculo de Francisco, no solamente con algunos asuntos políticos de Argentina, sino con lo que se ha denominado como teología del pueblo, que es este discurso de noviembre del 2016. Me parece que hay varios momentos en donde él habla no solamente del terrorismo del dinero, ¿no? Y esto es, desde luego, otra vez produce efectos en ciertas subjetividades vinculadas al mundo del dinero, sino habla de la esperanza de los movimientos populares como poetas sociales. Esto me parece una joya interesantísima para decir mucho más, quizá en otro momento si se da la oportunidad. Y por último, decir que las grandes soluciones, nos dice Francisco, que tiene que haberlas para haber un cambio estructural que permita hablar de una vida digna, no vendrán de 1001 conferencias, sino del discernimiento colectivo, ¿no? Otra vez este empoderamiento de los movimientos populares como protagonistas de la vida democrática. Muchas gracias, doctor Dante. Y cerramos esta ronda de discursos, de presentaciones, con el doctor Miguel Ángel Sánchez Carlos. Regresamos al Departamento de Ciencias Religiosas. Él nos va a hablar del impulso pastoral que Francisco dio a la llamada moral renovada que se propuso en el Concilio Vaticano II. Doctor Miguel Ángel Sánchez Carlos, adelante. Sí, gracias. Gracias por la Oigan, oportunidad. perdón, se tuvo que ir el doctor González Villanueva, tenía actividades a la 1 y entiendo por ahí que el doctor José Sols también está ya apretado con el horario, la doctora Laura Camila. Entonces, nos hemos extendido, entendemos si se tienen que ir en algún momento, pero nosotros seguimos aquí después para cerrar con las preguntas y respuestas. Ojalá podamos estar todos, pero entenderemos si hay quien se tiene que abandonar la sala. Gracias a todos, vuelvo a agradecerles por participar, a quienes participan como panelistas, a los medios que nos acompañan. Y doctor, adelante, Sánchez Carlos.
Sí, gracias por la oportunidad. Bueno, yo voy a hablar desde la perspectiva, claro, desde una interpretación personal, ¿no? Dado que yo soy profesor de teología moral o ética teológica, y hablo desde, pues desde lo que yo he aprendido y enseñado, pero también desde la práctica pastoral que yo he tenido en grupos, en comunidades, en parroquias, tanto en contextos urbanos como en contextos rurales. Para mí que el ministerio moral del Papa Francisco ha sido un impulso a la moral renovada que surgió con el Concilio Vaticano II. Una renovación que se ha mantenido marginal, se ha mantenido marginal a nivel teológico y pastoral en la Iglesia. ¿Y esto debido a qué? Pues debido a que después del Papa Juan Pablo I, pues llegó el Papa Juan Pablo II, ¿verdad? Quien tuvo una postura moral muy definida y muy clara, que en muchos casos se ha considerado, algunos teólogos lo han considerado como una especie de freno de mano a lo que promovía el Concilio Vaticano II en concreto respecto de la moral. Este impulso que el Papa Francisco ha dado a esta moral renovada, dialogante, que toma en cuenta no solamente aspectos propiamente dogmáticos, sino el de la reflexión teológica. Yo digo que es un impulso porque no creo que el Papa lo haya iniciado. La teología moral que yo estudié hace como 30 años tiene que ver con esta moral renovada, ¿no? Del mismo modo, la práctica pastoral en la iglesia, a la que yo me voy a referir ahorita, que creo que impulsó el Papa Francisco, es una práctica que se ha dado desde hace décadas, pero en sectores que no son, por decirlo así, que no son hegemónicos dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Sino sectores un poco más bien como alternativos o como paralelos, ¿no? Y ahorita aclaro más a qué me refiero. Yo creo que para entender este impulso renovador del Papa Francisco, pues hay que tener en cuenta el antecedente de la enseñanza moral del Papa Juan Pablo II. Y yo creo que está plasmada, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica que se publicó en 1992. Y yo aquí me refiero prácticamente a esta exhortación apostólica Moris Laetitia que publicó el Papa Francisco. Esta es una exhortación apostólica que recoge elementos de dos asambleas del Sínodo de los Obispos, celebrados en 2015 y en 2016. Y eso para mí ya es un signo, ¿verdad? Un papa que habla de cuestiones de moral, en concreto, por ejemplo, los divorciados vueltos a casar, pero que retoma lo que dice un sínodo de obispos, es diferente a una encíclica como la que hizo el Papa Juan Pablo II, Veritatis Splendor, donde prácticamente pues reúne un grupo de teólogos más bien escolásticos, ¿verdad? Y a partir de ahí surge la encíclica Veritatis Splendor en 1993. Yo ahí veo ya una intención diferente, ¿no? De elegir una determinada corriente que ha sido dominante en la Iglesia Católica a, como lo hizo el Papa Francisco, tomar lo que han dicho sínodos de obispos, ¿no? Es decir, no es solamente la postura personal del Papa, sino que hay ahí un aporte episcopal que yo creo que ha sido importante. Otro aspecto que para mí ha sido muy, muy claro es, por ejemplo, que el Papa Juan Pablo II en Veritatis Splendor asocia muy claramente la moral con la verdad, ¿no? De hecho, Veritatis Splendor es esplendor de la verdad. Y esto lo que provoca, pues es una especie de dogmatización de la moral, ¿no? Es decir, los pronunciamientos morales ya no son solamente producto de un discernimiento, de una interpretación bíblica, sino que tienen un carácter dogmático, es decir, esta es la verdad, ¿verdad? Y entonces, si esa es la verdad, pues ¿qué se puede discutir? Lo único que se puede hacer es aceptarla y repetirla, ¿no? Y en cambio, en el magisterio del Papa Francisco, cuando habla de temas de moral, nunca los asocia con la verdad. Esto no quiere decir que no exista la verdad, ¿sí? Simplemente a los pronunciamientos que él hace no les da esta carga
dogmática que se asocia con la verdad. Por el contrario, por ejemplo, en Amor y Leticia, dice el Papa Francisco, no todas las discusiones morales deben resolverse con pronunciamientos magisteriales. ¿Qué está diciendo? No todos los problemas morales voy a resolverlos yo como maestro, ¿verdad? Contrario a la postura que yo he encontrado en el Papa Juan Pablo II, dice el Papa Francisco, y aunque debe haber unidad entre doctrina y praxis, esto no elimina las discusiones teológicas, pues tendremos acceso a la verdad plena, cuando el Espíritu nos introduzca definitivamente en el misterio de Cristo. Y agrega también algo que no es menor, el aspecto cultural, porque dice, cada pueblo busca soluciones inculturadas a las cuestiones morales que se presentan. Como he dicho, el Papa en ningún momento niega que exista una verdad y que esa verdad tenga que ver también con la moral, pero sin embargo, sí dice, por ejemplo, la verdad del amor entre el hombre y la mujer, que este amor es exclusivo y definitivo, ¿verdad? Basado en el amor de Cristo, pero también agrega la verdad un tema que es muy importante, que es el tema del discernimiento, ¿no? Dice el Papa Francisco, la verdad se ubica en las normas generales y no del mismo modo en las cuestiones particulares. Y aquí cita un clásico que es Santo Tomás, ¿no? Cuanto más se desciende a lo particular, tanto más aumenta la indeterminación de una norma moral. ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que el Papa, siguiendo en este caso Santo Tomás, el Papa Francisco dice muy claramente, podemos tener normas morales generales, pero hay que tener en cuenta los contextos particulares, ¿verdad? Lo que llamaba Santo Tomás las normas secundarias. Yo pongo aquí el ejemplo de la familia, ¿no? Respecto a yo diría que respecto de la moral en estos temas, como por ejemplo que se puede ampliar como los divorciados vueltos a casar con respecto a la homosexualidad, yo encuentro aquí una discontinuidad, ¿no? No quiere decir que haya una contradicción, a lo mejor habría que ver, pero yo por lo menos encuentro una discontinuidad, ¿no? Por ejemplo, el respecto de la familia, el Papa Juan Pablo II hablaba en Familiaris Consortio con un lenguaje, yo a veces lo veo hasta alarmista, ¿no? Dice el Papa Juan Pablo II así, de modo general, eh, la institución familiar es una de las instituciones más atacadas en la actualidad y el magisterio tiene la obligación de hablar con la verdad acerca de la familia, ¿no? Y en cambio el Papa Francisco dice, indica, ¿no? Que el trabajo, por ejemplo, que el trabajo sinodal muestra la necesidad de una mayor profundización, particularmente por parte de pastores y teólogos, sobre los temas doctrinales, morales, espirituales y pastorales en la libertad, evitando los extremos del cambio desenfrenado sin fundamento y la aplicación general de normativas y conclusiones puramente teológicas que no respondan a la realidad, ¿no? Lo que a mí me llama la atención es que el Papa Francisco no pretende resolver de forma magisterial estos temas, especialmente los temas morales, sino que el contrario, ¿verdad? Dice, no todas las discusiones doctrinales o morales o pastorales deben ser resueltas con intervenciones magisteriales, ¿no? Desde luego tiene que haber unidad entre doctrina y praxis, pero sí hace un llamado muy claro a evitar esta indiferencia de la normativa moral que no toma en cuenta los contextos, ¿no? Y bueno, hay varios ejemplos. Para mí un ejemplo muy claro es lo referente a los divorciados vueltos a casar, ¿no? Por ejemplo, yo decía, contrastando lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, el catecismo es algo que está claro y yo lo he visto inclusive a nivel pastoral por gente que llega y pregunta, ¿no? Divorciados vueltos a casar. Pues el catecismo dice muy claro, ¿no? Las personas divorciadas vueltas a separadas en personas que tienen segundas nupcias pero que se habían casado por la iglesia,
pues están excluidas de los sacramentos de la Eucaristía y de la reconciliación. Se les llama vivir en total continencia sexual. Mientras persistan en esta situación, están fuera de la comunidad, de la comunión de la Iglesia, pues están en clara contradicción con la ley divina y la voluntad divina, pues su situación contradice objetivamente la ley de Dios. Además, se les señala, perdón, como adúlteros públicos y permanentes, ¿no? Y eso son aplicaciones pastorales que uno encuentra, no es nada más cuestiones de teorías, es común encontrar en las parroquias gente que se siente de esta manera, ¿no? Y sin embargo, ¿qué dice el Papa Francisco en Amor y Leticia? Los divorciados vueltos a casar no deben ser considerados excomulgados sin más, ¿verdad? Sino que hay que analizar caso por caso. Son hermanos y hermanas en la fe. El Espíritu Santo derrama en ellos dones y carismas para el bien de todos. Si viven un compromiso cristiano probado, es posible que los mismos divorciados y su pastor revisen cuáles de las diversas formas de exclusión actualmente practicadas en el ámbito litúrgico, pastoral, educativo e institucional pueden ser superadas, ¿no? Y dice muy claramente, los pastores no pueden sentirse satisfechos solo aplicando leyes morales a quienes viven en situaciones irregulares, como si fueran rocas que se lanzan sobre la vida de las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, Amor y Leticia representa el paso de una, como lo dice la misma carta encíclica, el paso de una fría moral de escritorio a un discernimiento pastoral cargado de amor misericordioso, que es un tema muy importante para el Papa Francisco, que siempre se inclina a comprender, a perdonar, a acompañar, a esperar y sobre todo a integrar. Entonces, yo creo que esta discontinuidad que presenta en estos temas y otros, ¿no? El Papa Francisco, como dije al principio, no inventa, ¿verdad? Esta es una práctica pastoral que se viene haciendo desde hace muchos años y también una enseñanza teológica moral que se viene haciendo desde muchos años sin tener esta legitimidad, ¿verdad? Yo creo que ahora, desde mi punto de vista, puede haber esta legitimidad, es decir, el que pueda haber alternativas morales, tanto a nivel pastoral como a nivel teológico, ya no es solamente una cuestión de una corriente teológica, sino que es algo que es propio ahora ya del magisterio de la Iglesia, ¿no? Y un aspecto que a mí se me hace importante respecto de esta continuidad, ¿no? El paso de una moral dogmatizada, ¿verdad? Que no siempre se aplica, pero que quien quiere aplicarla la puede aplicar con todo el derecho, ¿verdad? Con todo el respaldo institucional, a una moral que puede ser más dialogante, más abierta, que no por eso es una moral laxa, ¿verdad? Tampoco porque se mantienen criterios de discernimiento, pero sí da la posibilidad, sobre todo, como dice Amor y Leticia, que sean, y que es un criterio primitivo en la Iglesia, ¿no? Que la persona siga la orientación de su recta conciencia, ¿no? Y como dice el Papa también en Amor y Leticia, ya estuvo bien de que nosotros los pastores seamos los que dirijamos la conciencia de los fieles, ¿no? Hay que fomentar la formación de la conciencia de los fieles y que sean ellos quienes disciernan, y en ese discernimiento hay que acompañar, hay que integrar y evitar, sobre todo, pues esta fría determinación moral de que esto se puede, esto no se puede, esto se puede, esto no se puede, ¿no? Y bueno, está todavía el otro tema de la Si nos ayudas homosexualidad, pero por cuestión de tiempo yo creo que ya no alcanzo a comentar. Sí, cerramos así esta intervención y pasamos a hacer 2 o 3 preguntas. Me gustaría aprovechar que hoy está el doctor Solz para que nos ayude a responder alguna de las preguntas. Y bueno, vamos por la sucesión, ¿no? Hay algunas preguntas de distintos perfiles, pero sí, Jorge Cortés que pregunta si cree que un papa más conservador tome el control de la Iglesia, un poco en concordancia con el regreso de la derecha y el autoritarismo en varios gobiernos del mundo. ¿Hacia dónde va la sucesión, doctor Solz? ¿Qué es lo que tú puedes percibir? ¿Qué viene? Se habla de conservadores, de liberales, de progresistas, etcétera, ¿no? De distintas alas, distintas corrientes de pensamiento. ¿Qué viene en el Vaticano? ¿Qué viene en la sucesión? Y invito al doctor Solz antes de que se vaya, pero claro que están invitados todos los demás y todas las demás
si quieren intervenir, ahorita levanten la manita y nos vamos ahí pasando el micrófono. Pues Doctor, te agradezco que me des la palabra porque efectivamente ya me vienen a buscar y me tengo que ir. Y pido disculpas a los demás por hablar y marcharme. Yo diría muy rápidamente que no hay que pensar en esta elección del nuevo Papa en categorías políticas, aunque sí que tiene un elemento político, pero no es esencialmente una elección política. Fíjense que no hay candidatos, hay elegibles, pero no candidatos, y es una elección eclesial, que es distinto. Tiene mucho más que ver con el discernimiento que con campañas electorales. Y no hay que reducirlo, por tanto, a categorías políticas de conservador, progresista. El Papa Francisco no ha sido ni conservador ni progresista, o ha tenido elementos de conservador y de progresista. Quiere decir que no es clasificable en categorías que a veces se han convertido ya en un poco simplonas, ¿no? Yo creo que es importante que el próximo Papa tenga una continuidad con el presente, con el que acaba de fallecer, porque hay procesos eclesiales muy importantes, hablamos de la Iglesia Universal, que se han puesto en marcha y que no tendría sentido ahora interrumpirlos, sería pegarse un tiro en el pie. Entonces debería haber una cierta continuidad, eso sería importante. Y después darse cuenta de que la Iglesia es grande, es universal, hemos tenido ya en las últimas décadas un papa polaco, un papa alemán, un papa argentino. Por tanto, saber que puede salir de cualquier continente, eso es importante, pero no elegirlo porque sea de un continente, no porque es asiático lo escogemos, no porque es africano. Sí, es importante escoger a la mejor persona, a la persona que se considere que es mejor, al margen de ideologías, orígenes geográficos, etc. Es mi punto de vista. Y pido disculpas porque me tengo que ir. Gracias, doctor Solz, que tengas buena tarde. ¿Alguien quiere aportar algo más en torno a este cuestionamiento sobre la sucesión? Pasamos a la siguiente pregunta. Es Rocío Méndez de MBS, que pregunta si tras el fallecimiento del Papa y el inicio del periodo de sede vacante, ¿tienen claro ustedes cuáles son los pasos que se deben seguir, los tiempos para garantizar una transición ordenada? El cónclave, cuándo inicia, en fin, ¿tienen ustedes esta información de qué sigue en la elección? Doctora Crista, veo que tomas el micrófono. Bueno, ahorita están haciendo sus asambleas generales, los cardenales, o sea, hoy mismo en la quinta asamblea general ya decidieron que el miércoles 7 de mayo comenzará el cónclave. Entonces, esa ya es una fecha importante para tenerla presente. Pero van a tienen intervenciones y están diciendo o sea, qué características tendría que tener el siguiente papa de acuerdo a los análisis que están haciendo sobre la iglesia, sobre la situación actual y son varias intervenciones que ellos tienen durante estos días. O sea, ahora pues sabemos que están en las misas eh, que se celebran por el sufragio del Papa y pues ya hasta que termine esto, pues y mientras están estas intervenciones, pues se llegará al cónclave, pero ya tienen la fecha. Y el cónclave que sabemos que no tiene una duración definida, ¿no? Puede ser un momento, puede ser un mes o puede ser Sí, no sé cuánto tiempo. ¿Hay antecedentes exacto. de elecciones que hayan durado muchísimo tiempo? ¿Tienen ustedes alguna información? Bueno, ¿Cuánto puede llegar a yo, tardar? Adelante, doctor. sí, yo no sé exactamente cuánto duró aquel cónclave del que se menciona, que inclusive llegó un momento en que lo sometieron a pan y agua a los cardenales, porque se habían tardado mucho. Entonces, para que ya resolvieran, ayuno. No sé en qué año fue, pero yo recuerdo que esa anécdota se ha comentado, ¿no? Ahora, digo, perdón, en respecto de lo que decía el doctor Sol, yo estoy de acuerdo que no es el criterio político ni el criterio ideológico, es más bien justamente la iglesia ahora reza para que el Espíritu Santo sea el que nos dé la iglesia católica, el papa que la iglesia necesita, pero irremediablemente esto pasa por cuestiones políticas y por cuestiones ideológicas, queramos o no queramos. O sea, yo digo, por ejemplo, a ver, con respecto a lo que yo decía, mantener
una postura abierta en determinados temas morales o imponer una postura cerrada, eso pasa necesariamente por posturas, por posturas políticas, no en sentido partidista, pero sí en cuanto a qué es lo que queremos de la iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que no es el criterio principal, desde luego, pero todo pasa por ahí, desde mi punto de vista. Muchas gracias, Dante. Doctor Dante, adelante. Y muchísimas gracias. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Miguel Ángel. Es decir, me cuesta trabajo pensar, desde luego, desde el punto de vista del análisis político, que hay una fuera total de la política en el amplio sentido de la palabra. Desde luego, no es una política partidista o una fuera de la ideología. Quizá, desde este punto de vista, si me permites, quisiera yo decir algo respecto de la posible sucesión. A propósito de la primera pregunta, y ahora porque me lo provoca la intervención de Miguel Ángel. Bueno, sabemos que elige un colegio cardenalicio donde hay 135 cardenales y en buena medida una importante parte de ellos es cercana o moderada a Francisco, es decir, Francisco tuvo tiempo de elegir algunos cardenales y entonces a partir de aquí, desde luego entiendo que también para los creyentes hay una dimensión espiritual, pues puede haber una serie de escenarios. Quisiera yo comentar que en algún momento en el diario Avvenire en Italia también se habló no solamente de la simpatía de Donald Trump por el cardenal Burke, ¿no? Sino justo también de algún tipo de presión, ¿no? De ciertos sectores respecto de algunos cardenales para que pudieran elegir a modo. Y bueno, y entonces a partir de ahí podemos establecer una serie de escenarios. Particularmente yo creo que dadas estas condiciones donde hay un buen número de cardenales, repito, más o menos cercanos a Francisco, dudo mucho que haya digamos, un viraje hacia una lógica, digamos, contraria a la postura, como ha dicho Miguel Ángel, del Papa Francisco. Aunque desde luego que es un poco lo que preocupa, ¿no? Dado, y la pregunta lo decía, pues el ambiente de derechización, no solamente en Europa, sino en América Latina. Gracias, doctor Dante. ¿Alguien más que quiera intervenir en estas preguntas? Doctor Jorge Fernando, ¿alguien más que tenga algo que... Bueno, de hecho, sí se han dado esos movimientos de péndulo, ¿verdad? De una mm, postura más abierta a una más cerrada, ¿verdad? Incluso usaban aquella figura de que Juan 23 abrió las ventanas del Vaticano para que circulara el aire fresco del Espíritu y a los siguientes les dio el resfriado y la cerraron, ¿verdad? Entonces, digamos que puede suceder. Esperamos que no. Como bien decía Dante, el 80% de los cardenales fueron ya nombrados en el periodo del Papa Francisco, ¿verdad? Y bueno, pues esperamos que seguir en este camino. El doctor Sols en otro momento había dicho que este papa había vuelto al Evangelio, ¿verdad? En algunos aspectos importantes, ¿no? Y esperamos que por ahí siga esto de la sinodalidad, pues es recuperar la iglesia de los primeros tiempos, ¿verdad? Donde había más diálogo, más acuerdo, se decidían más las cosas en común y menos distancia entre pastores y pueblo, ¿verdad? La cuestión de pastores con olor a oveja, pues esperamos que se mantenga, ¿verdad? Eh, y como decía Miguel Ángel, pues estamos orando por esto, ¿verdad? Porque se mantenga esa actitud dialógica, esa apertura, esa capacidad de escucha, ¿verdad? Es lo que pudiera decir. Gracias. Al contrario, gracias, doctor Jorge. Doctor Sánchez Carlos tiene otra intervención. Adelante. Sí, yo creo que, digo, con respecto a lo que es el doctor Sols, decía el doctor Sols, me parece muy importante lo de la sinodalidad. Desde mi punto de vista, la jugada, por así decirlo, maestra del Papa Francisco fue justamente el tema de la sinodalidad. ¿Por qué? Porque recuperar el tema de la sinodalidad e iniciarlo, esto da pie a que las iglesias locales, las iglesias particulares, inclusive las parroquias, puedan continuar con ese proceso de renovación y de actualización.
¿no? Yo creo que entonces la pelota está del lado de la iglesia, de las diócesis, de las parroquias, porque en la medida en que este proceso sinodal continúe, se impulse y se incluyan temas que no se han tratado, en esa medida puede continuar la renovación o la actualización de la iglesia, porque hay grandes desafíos que se presentan todavía desde el punto de vista sociocultural, ¿no? A la iglesia, pero yo creo que este impulso de una iglesia sinodal, para mí, esa es mi esperanza, ¿no? De que las iglesias locales continúen con este impulso de la sinodalidad y que vayan poniendo los temas que requieren más atención de acuerdo a los contextos y a la actualidad. Y yo creo que en esa medida se puede continuar y por eso yo creo, como dice el doctor Sols, es difícil que el próximo papado olvide la sinodalidad. Yo creo que tiene que haber esa continuidad y yo creo que por ahí es donde puede estar el camino de la renovación, como digo yo, en la medida en que se pongan temas de más actualidad o inclusive temas que puedan ser controversiales o espinosos, como son los temas de la moral o como decía por ahí alguna de las preguntas, bueno, ¿qué hay con lo de la teoría de género, con temas relacionados con la vida desde el inicio hasta el final? Esos temas yo creo que para mí que la sinodalidad sería un gran aspecto en el cual la iglesia los puede abordar. Desde luego, guiadas creemos pues, por el Espíritu Santo, ¿no? Que se manifiesta no solo en la jerarquía, sino también, o su base, pues es el sacerdocio común de los fieles, ¿no? Yo creo. Muy bien, pasamos a otra pregunta. Esta es de Patricia Carrasco, de la prensa. Pregunta ella, ¿qué acciones tendrá que hacer el nuevo Papa para retener o convencer a los creyentes de México y del mundo que sigan en la Iglesia Católica? ¿Quién la toma? Crista. Bueno, Oh, yo creo que siguiendo las enseñanzas del Papa Francisco, o sea, él hablaba de proponer, no de imponer, y de dar la libertad a las personas, ¿no? Para que sigan pues el camino que ellas consideren. Pues sí, o sea, ciertamente no se trata de retener a los católicos, ¿no? Sino de hacerlos cada vez pues más maduros en su fe. Entonces, que sea por convencimiento, que la gente esté por convencimiento en una tradición religiosa. Y esta apertura hacia otras tradiciones religiosas en el diálogo, en el caso de que la persona decida pues irse a otra iglesia o las otras iglesias a la iglesia católica, pues ahí tiene que ver mucho el discernimiento de esa persona y esa libertad religiosa que se pide para todos. Entonces, como que no se trata como de estar, yo pienso, ¿no? O sea, de que se hagan estrategias o sea, sino más bien de vivir el evangelio y que eso pues sea el testimonio que cada quien dé como miembro de la Iglesia Católica y el mismo Papa para poder animar, impulsar a que la gente siga por estos valores evangélicos de Jesús. Se trata de convencer, dice Crista. Doctor Dante, ¿cómo convencer a la gente de que siga fiel a la Iglesia Católica y que no se vaya a otras iglesias tantas que han surgido? Bueno, yo creo que el gran reto, incluso para nosotros como académicos, es la cultura juvenil, ¿no? La cultura juvenil, y digamos, acude a una categoría de la cual José Sol se especializa, yacuría, es la realidad histórica, que es donde la realidad da más de sí, es decir, hay un dinamismo de la realidad, y en donde evidentemente se han presentado, ¿no? Temas que interpelan, tendrían que interpelar a la iglesia y a su estructura organizacional, y que tiene que ver con la diversidad sexual y con una serie de temas que bueno, que entiendo que son difíciles, pero que tendría que abrirse un poco la iglesia. También lo decía Jorge Heredia a propósito, bueno, del ejemplo del Concilio Vaticano II. no te oímos. Es que tiene cerrado el micrófono, Sí, Jorge. sí, sí, gracias. ¿Alguna aportación más? ¿Alguien que quiera hablar sobre esto? ¿O pasamos a las
preguntas finales, que son de Gerardo Acosta, Gerardo González Acosta de La Crónica. Dice el primero, ¿cómo debe ser percibida la improvisada reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en el funeral del Papa Francisco, y esto con el consentimiento del Vaticano? ¿Qué lectura podemos dar a este encuentro? Me hubiera gustado que se quedara de Relaciones Internacionales el doctor Luis González Villanueva, pero ya no está. Entonces, ¿ustedes tienen algún punto de vista sobre esta reunión? Que son dos temas, pues, propiamente políticos, ¿no? Sí. Dante, adelante. Sí, gracias. Bueno, yo no tengo nada específico, porque no soy especialista, pues, que decir, pero retomar justo algo que decía el doctor Luis de Relaciones Internacionales, pues cómo convoca, es decir, es un espacio representativo importantísimo a nivel mundial, es una estructura fundamental, digamos, otra vez, para hacer frente a los desafíos del mundo actual. Y bueno, y esto es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo extraordinario de la potencia que tienen estos espacios, pues, para convocar a líderes, para poner temas en la agenda. Digamos que creo que esto es lo importante que en algún momento también quise yo expresar, es decir, cómo ciertos discursos, ciertos ejemplos tienen digamos, una implicación y un impacto a nivel mundial, incluso más allá de los propios creyentes, y que intervienen incluso, se hablaba en algún momento, no sé si del CETRUS me puedan corregir o no, es decir, se habló en algún momento de cómo Laudato Si intervino también impactando grandes negocios extractivistas, en fin. Entonces yo creo que esto es lo importante que hay que retener, es decir, la importancia que tiene esta estructura más allá incluso de quiénes son creyentes y quiénes son creyentes. Gracias, doctor Sánchez Carlos. Bueno, digo, mi especialidad no es el ámbito político internacional, pero yo creo que uno de los desafíos que enfrentaría el próximo Papa es justamente este de los equilibrios geopolíticos. A mí me llamó mucho la atención que cuando empezó la guerra, la invasión de Rusia contra Ucrania, pues ahí se dio este problema entre la Iglesia Ortodoxa rusa, no recuerdo el nombre del patriarca ortodoxo ruso, que ha Kirill. estado apoyando a Putin, y el patriarca ucraniano, ortodoxo también. Yo ahí me perdí un poco, dije, bueno, ¿cuál va a ser la postura del Papa, ¿no? Del obispo de Roma, ¿verdad? Que también tiene que ver, con una cuestión ecuménica. Yo creo que ahí hay un reto también, porque y de la misma manera ante el problema pues el genocidio en Palestina, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también yo he esperado de la Iglesia, bueno, perdón, en concreto del Papa, pues una postura como más firme. Claro, ha sido oración por las víctimas, pero que yo entiendo que no es sencillo, porque es una cuestión geopolítica también. Digo, recordemos que el Papa es un jefe de Estado, ¿no? El Estado Vaticano. Pero ahí yo creo que se requiere de un Papa, un líder que sepa, pues siendo fiel al Evangelio, eh, mm, pues dar alternativas de solución, ¿no? Porque a mí me sorprende cómo ahorita, y es algo que yo he escuchado mucho que se decía del Papa Francisco fuera de los ambientes católicos y cristianos, se requieren liderazgos que ayuden pues a equilibrar las fuerzas y a que haya justicia y a que haya paz, porque los liderazgos se han perdido mucho. Digo, pensemos en el papel que tiene la ONU ahorita, ¿no? Y el ascenso de las derechas, como se decía hace rato con Trump. Yo creo que ahí hay un paquete muy interesante que yo creo que en este caso se va a extrañar el liderazgo del Papa Francisco, y yo creo que un Papa próximo tendría que plantearse cómo enfrentar ese desafío, que yo creo que es bastante grande. Gracias, doctor Miguel Ángel Sánchez Carlos. Y ya cerramos con esta pregunta. Quien quiera atenderla, ¿creen ustedes que los principios que Jesús enseñó deben incluirse en el sistema educativo y pues que los adopte el gobierno mexicano, o debe continuar la práctica del aborto y la ideología de género promovida desde las universidades?
bueno, no todas desde luego, ¿no? Pero vamos, ¿qué tan abierto o qué de las enseñanzas de la iglesia deben bajarse al sistema educativo? ¿Cuáles creen ustedes que sean? Ya apareció. Bueno, pues una primera cosa que yo diría es lo que ya señalaba Miguel Ángel, ¿no? O sea, Jesús enseñó unos principios del amor al prójimo, de la apertura, de la escucha, etcétera. Pero de allí a las concreciones muy determinadas de la ideología de género o del aborto, lo que está diciendo este señor, pues hay una distancia, ¿verdad? O sea, no podemos, digamos, decir es que quien cree en Jesús necesariamente deberá estar en contra de la ideología de género. Yo no lo creo así, ¿verdad? Tampoco a favor, pero, pero sí hacer un discernimiento de qué es lo que toca, ¿verdad? Y bueno, hay gente que así piensa, ¿verdad? Que dice, el que sea creyente en Jesús tiene que aplicar esto y esto de manera tajante, ¿no? Yo creo que está de por medio el contexto, el discernimiento, etcétera, ¿no? Y bueno, pues una de las cosas en las que la Iglesia ha dado su aprobación es el tema de los derechos humanos, ¿verdad? O sea, el SUJ, Sistema Universitario Jesuita, hizo una declaración en apoyo de los migrantes desde los derechos humanos, ¿verdad? Digamos que es una especie de mediación entre el Evangelio y el mundo actual, ¿no? O sea, si algo es acorde a los derechos humanos, puede que esté más de acuerdo con el Evangelio y viceversa, ¿no? Entonces, digamos, no es fácil decir quien cree en Jesús debe aplicar esto, sino en todo caso, pues viene un discernimiento y un criterio aplicable, creo yo, que es el acuerdo o desacuerdo con los derechos humanos, ¿no? Es lo que podría decir. Gracias, doctor Heredia. Eh, Veo que está de regreso con nosotros la doctora Laura Camila y me gustaría conocer tu impresión, que hagas una lectura, nos pedían por aquí hacer una lectura de la improvisada reunión entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos en el funeral del Papa, ¿no? Y esto pues con el visto bueno del Vaticano. ¿Qué te pareció a ti, Laura? Bueno, hay que decir que el contexto europeo sí demanda un liderazgo fuerte a nivel de intervención específica en el contexto de guerra que tiene el continente europeo. Y yo sí creo que de alguna manera el Papa Francisco tenía un poco ese cariz de poder eh, de repente jugar en varios escenarios que a otros líderes políticos se les iba a dificultar un poco más en virtud de pronto del carisma espiritual, religioso que tiene. Eso no lo exime desde luego del lugar político. Tiene evidentemente tenía un monitoreo permanente del conflicto entre Israel y Gaza. Estaba presente todos los días con algún tipo de referencia y así lo hizo hasta sus últimos días. Y pues hizo pronunciamientos específicos en pro de la paz de Ucrania. No obstante, también se demandaba de él una postura más vehemente de reclamo quizá a Rusia por la intervención que en su momento dio lugar a la guerra en Ucrania. De modo que yo creo que esta ocasión que de manera muy espontánea pareciera, ¿no? Aunque creo que entre estos líderes políticos hablar de espontaneidad absoluta es algo que habría que matizar, que se dio en San Pedro, acercando Trump y Zelensky, puede ser una señal, no deja de enviar símbolos y algunos mensajes que pueden ser interesantes a la hora de hablar de posibilidades de paz, de posibilidades de reconciliación
de pronto de suavizar un poco la relación entre el mismo Zelensky y Trump, que fue bastante tosca en la reunión que tuvieron al inicio del gobierno de Trump, y que de alguna manera ayude un poco a los acercamientos. Sin duda, en este terreno, pues las especulaciones son más que las certezas. Y si bien yo creo que por lo menos es un gesto que creo que la política europea y en general el mundo pues recibe con buen agrado, sí hay que esperar para saber realmente si tiene efectos positivos en las posibilidades de acercamiento entre Rusia y Ucrania y por supuesto de escenarios de paz. Este papa en particular es muy llamado a propiciar escenarios de paz, y en eso sí fue de una manera muy contundente, llevado a expresiones de ese tipo. Más o menos les digo, en el cierre de su visita al caso de Colombia, estuvo en la iglesia de San Pedro Claver en Cartagena, donde se reunió con la Compañía de Jesús en Colombia, y lo que terminó diciendo, justo aludiendo a San Pedro Claver, era que Colombia tenía que ser esclava de la paz. Y esto un poco para entender el lugar que tiene el tema de la paz en el caso del Papa Francisco, y que por supuesto Ucrania y Rusia no van a ser una excepción. Mil gracias, doctora. Cerramos ya con esta pregunta. Es una pregunta a la que creo que ya hemos respondido a lo largo de la charla, pero me gustaría que lo pusieran esto a partir de rasgos o de características personales de las personas que pudieran encabezar el Vaticano para los siguientes años. Pregunta del Sol de México: de acuerdo al legado del Papa Francisco, ¿qué pontífice necesita la Iglesia? Me gustan dar algunos rasgos particulares y con esto cerramos. ¿Qué pontífice necesita la Iglesia? ¿Cuáles serían los rasgos principales de este nuevo pontífice? ¿Qué características como persona debe tener? Bueno, yo creo que mantener la apertura al diálogo, eso sería lo primero, ¿verdad? Al diálogo entre los eh, del mismo, de la misma iglesia, el tema de la sinodalidad, el seguir recogiendo las opiniones de los fieles, escuchando lo que decíamos, es acortando la distancia entre el clero y el laicado, ¿verdad? Eso para mi punto de vista es fundamental. No volver pues a la antigua estructura piramidal, jerárquica, sino esa postura de sensibilidad hacia, hacia pues, los sentimientos, las expresiones de los fieles. Y segundo, pues la prioridad de la paz, ¿verdad? De la paz mundial, creo que también es algo que debe ser fundamental. Y bueno, pues a mi punto de vista, la cuestión de la sencillez, la pobreza evangélica, sería otro aspecto que también es irrenunciable. Y, y bueno, pues yo con esas tres creo que sería un buen avance, ¿no? Excelente. Doctor Miguel Ángel, Y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con la carta de intención del doctor Jorge Heredia. Yo solo agregaría algo que es difícil, ¿no? Pero yo creo que yo creo que la iglesia en este momento y el mundo necesita a alguien que tenga una mirada, ¿cómo se puede decir? Como global, ¿no? Este, Alguien que esté en un lugar, a lo mejor eso fue lo que le permitió al Papa, ¿no? Tener esta mirada así tan global, que no estuviera en el centro de la cultura, ¿cómo se puede decir?, occidental, ¿no? Yo no sé, es decir, alguien que por su origen y por su propia experiencia tenga la capacidad de tener en cuenta, y claro, es difícil, ¿no? Por eso digo, no ver al mundo, por ejemplo, desde el centro de Europa, ¿no? Sino alguien que tenga la capacidad de verlo desde, yo diría inclusive desde los márgenes, ¿no? De los como un elemento clave que menciona el Papa Francisco, que a mí me llamó mucho la atención, es
el de los márgenes existenciales, ¿verdad? O sea, que desde la periferia, que vea desde la periferia del mundo hacia el centro, ¿no? Porque el riesgo de ver desde el centro a la periferia es que la periferia se olvide, como ha sucedido yo creo que en muchos casos. Claro, es difícil, cada persona es hija de su tiempo y de su contexto, pero para mí lo ideal sería eso, ¿no? Alguien que tuviera muy en cuenta los márgenes y que desde ahí pudiera ver lo demás. Para mí sería por ahí. Muchas gracias. Doctora Crista, Sí, adelante. bueno, yo también coincido con lo que han dicho y sobre todo subrayaría el tema de la escucha de todos los miembros de la iglesia y de los que no son de la iglesia y de los marginados y de todo tipo de personas, porque todos contribuyen a que de alguna manera se vaya avanzando en todos los temas de la paz, del respeto, de la dignidad a cada uno de los seres humanos. Y también, pues, alguien preocupado que desde su pastoral, desde antes, desde ser obispo, ya tenga esas preocupaciones por la juventud, por las mujeres, por las personas vulnerables, por los presos, o sea, que eso ya se haya visto desde su pastoral de obispo, ¿no? O sea, no importa de dónde venga, pero puede ser inclusive el Papa Francisco, pues nombró cardenales a personas de lugares que pues son poco conocidos, ¿no? O poco mencionados, ¿no? Para dentro de la cristiandad, pero, o sea, creo que no importa eso, o sea, sino que ya desde su pastoral se haya visto con esas preocupaciones. Yo sí iría por ahí. Gracias, Crista. Pues cerramos, doctora Laura y después el doctor Dante. Y No, ya. listo, adelante, doctora Laura. Sí, es algo muy breve. De pronto, dos consideraciones. Yo llamaría la atención de que el Papa Francisco, si lo quisiéramos denominar así también, podría ser denominado como el primer Papa postconciliar. ¿A qué me refiero? A que la formación misma del Papa Francisco, su ordenación ya posterior al Concilio Vaticano II, a diferencia de lo que había ocurrido con otros papas y el pontificado último que tenía Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, venía también de una formación preconciliar. Yo llamaría un poco a la posibilidad de entender que tenemos una iglesia distinta, que los niveles de pronto de especulación en torno a quién pueda ser el siguiente papa, también estarían, digamos, cohesionados a pensar que ya hay una homogeneidad mayor de los cardenales, quizá en términos de sus propias, de su propia relación con el Vaticano II y la forma como vive en el Vaticano II en su experiencia en sus países, en sus iglesias, etcétera. Y esto yo creo que puede marcar también una referencia interesante respecto a otros cónclaves y a otros escenarios donde sí teníamos quizá una división un poco más fuerte generacional en cuanto a la composición del colegio cardenalicio. Y en todo caso, un llamado al liderazgo que le corresponde, si bien una figura de fe, una figura espiritual, pero que también tiene una convocatoria a nivel social, cultural, político, que no podemos omitir, y creo que las exequias y la capacidad de convocatoria que tuvo los funerales de Francisco nos hablan de ese lugar que tiene también en otros escenarios del orden social y político. Por eso creo que un papa con capacidad de convocatoria y con capacidad de convocatoria desde la periferia, pero también en el centro, ayudaría también a lidiar con temas de profunda complejidad que tiene en nuestro contexto actual, como la migración, las guerras, la construcción de paz, por supuesto, la crisis ambiental, entre muchos otros retos grandes que a nivel interno de Iglesia hay, como el problema evidente de la disminución de fieles, de vocaciones y problemas que sigue cargando
evidentemente la Iglesia en términos de renovación, el lugar de las mujeres, la atención a los temas gravísimos de pederastia, en fin, también habría que considerar agendas múltiples en ese sentido, pero creo que la convocatoria y la capacidad de convocatoria sería ideal en un nuevo PAC. Muchas gracias, doctora. Doctor Dante, cerramos contigo. Y ¿Qué muchísimas nos gracias, comentas? Jorge. Muy brevemente quisiera decir 3 cosas. Desde luego que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Desde luego que buscamos un líder que siga siendo conciliador, que siga tendiendo puentes, que se vincule con esto que hemos denominado como la realidad histórica y los problemas y los desafíos del mundo actual, que siga pensando en una iglesia sinodal, que sea crítico, que sea sensible, que esté cercano a las periferias. Digamos que son aquellos que sufren de primera mano los efectos de un sistema que produce una precarización y una percepción de desechabilidad impresionante. Yo creo que estos son grandes retos y que sepa de alguna manera hacer frente también a los desafíos del autoritarismo neoliberal contemporáneo, como lo definiría así. En segundo lugar, quisiera yo agregar que desde luego que los liderazgos y las instituciones son fundamentales. Un liderazgo, como bien dice Laura Camila, que tenga esta capacidad de convocatoria, instituciones quizá menos jerárquicas, como dice Jorge Heredia, que también sean capaces de convocar, de movilizar a la acción, de promover la propia movilización. Pero yo quisiera repetir, y esto es en tercer lugar, y mi última reflexión, algo que, repito, hace Francisco, lo dice en este discurso a los participantes del Encuentro Mundial de los Movimientos Populares en noviembre del 2016, cuando dice otra vez, y lo repito, no vamos a cambiar mucho si hacemos 1, 2 o 1000 conferencias, si no pensamos más bien las soluciones desde el discernimiento colectivo, desde los puentes que tienden los movimientos populares que desde luego tienen una orientación hacia el bien común, hacia el servicio, no encorsetados, digamos, en su coto particular, sino articulados y como protagonistas capaces de revitalizar la democracia. Esto lo dice magníficamente Francisco, y que no se corrompan tampoco. Es decir, en la medida en que no entendamos que estos puentes pueblo o estos poetas creativos, como en esta imagen maravillosa de Francisco cuando se refiere a los movimientos populares, deban de ser los protagonistas del devenir histórico, difícilmente podemos pensar en una transformación profunda y real que necesitamos de frente a los desafíos contemporáneos. Hay una imagen muy bonita de un amigo y profesor mío, Benjamín Arditi, cuando se refiere a los movimientos populares como puentes creativos que producen imágenes alternativas del asunto, que son capaces de pensar en mundos alternativos. Y piensa una imagen muy sencilla de la madriguera de Alicia en el País de las Maravillas. Es decir, la madriguera es un portal hacia nuevos mundos. Creo que estos son los movimientos populares, creo que atina el Papa Francisco en ese momento al verlos como poetas creativos. Es decir, son portales hacia mundos alternativos que hay que pensarlos y ponerlos como protagonistas. Muchas gracias. Gracias a todos por haber estado con nosotros en este webinar. Cerramos, son 2 horas. Les agradezco infinitamente. Sé que retrasaron sus horas de comida, comerán tarde hoy. Así que les agradezco el doble, les agradezco a la gente de prensa que sigue conectada. Y bueno, pues seguimos con Zona Ibero buscando temas en los que podamos conversar desde la academia con los medios de comunicación. Muchas gracias nuevamente y que tengan todos y todas muy buena tarde. Buenas Gracias por la tardes, invitación. gracias. Hasta luego, Iniciativa. muchas Saludos. gracias. Gracias, A todos. hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.